Ok, doctor. ¿Ya se está viendo mi pantalla, delegada? Sí, doctor, ya se puede visualizar. A ver, me dice si estamos viéndolo. Sí, ya se puede ver, doctor. Muy bien, buenas tardes con todos jóvenes. Miren, son 11 tipos. Vamos a hacer que esta clase de síncope, que parece ser un poco aburrida algunas veces, sea lo más amable para ustedes. ¿De acuerdo? Delegada, ¿me escuchas bien? ¿Me escuchas bien? Sí, doctor. Perfecto, entonces vamos a empezar. Gracias. Vamos a hablar de síncope, jóvenes. Esto es la agenda que vamos a hablar el día de hoy. Algunas cosas han cambiado respecto al síncope. Recuerdo una cosa importante, definición. El síncope no es más que la pérdida. Miren, eso sí les voy a preguntar siempre. ¿Qué es el síncope? Pérdida transitoria de la conciencia. Ya, eso es uno. Pérdida transitoria de la conciencia debido a que a una hipoperfusión cerebral global. Miren ese concepto, ¿eh? Hipoperfusión cerebral global transitoria o pasajera, que tiene que ser de inicio rápido, de duración corta y recuperación espontánea completa. No tiene que haber secuela. Este por definición, pérdida transitoria de la conciencia debido a una hipoperfusión cerebral global pasajera caracterizada por ser de comienzo rápido, duración corta y de recuperación espontánea completa. Desde hace mucho tiempo ya se hablaba de la presencia de síncope. Muchas veces probablemente nosotros nos hemos enfrentado a pacientes que han tenido trastorno súbito de la conciencia y para esto se han creado varias guías. Hay guías americanas, hay guías europeas y entonces el síncope muchas veces es subvalorado y subdiagnosticado. La epidemiología de los síncopes es la que está acá. Básicamente es más frecuente en varones que mujeres, según la serie es igual, no hay mayores cosas, pero sí genera muchas molestias. Gracias a Dios, el síncope de origen cardíaco tal vez no es el más frecuente, solamente representa entre el 6 y 30% de los casos, que gracias a Dios no es lo más común. ¿Cuáles son las causas más frecuentes de síncope? Las causas más frecuentes de síncope es, primero, el síncope reflejo, que representa entre el 35 y un 48%, la hipotensión ortostática del 4 a 24%, en tercer lugar el síncope cardíaco, y en cuarto lugar están las otras causas, dentro de ellos el TIA, el ataque isquémico transitorio, y las otras entre el 17 y 33%. En general, el síncope, como todas las enfermedades cardiovasculares, es directamente proporcional a edad. A mayor edad, mayor posibilidad de tener síncope. Entonces, si nosotros vemos en este cuadro, la mayor parte de nuestros pacientes ya empieza a tener síncope a partir de más allá de los 45 años. Y es más, en esta diapositiva sirve para determinar que tanto en varones y mujeres mayores de 75 años la prevalencia es la misma. No hay mucha diferencia. Entonces, es más frecuente en pacientes mayores. Entonces, por definición decimos que el síncope es hipoperfusión cerebral global transitoria. Ahora, para que exista hipoperfusión cerebral, tiene que haber dos situaciones importantes: disminución del gasto cardíaco o pérdida del tono vascular. Entonces, los mecanismos fisiopatológicos son dos, no hay otras: disminución del gasto cardíaco o pérdida del tono vascular. Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque nos va a dar la conducta a seguir. Cuando hablemos de síncopes, clásicamente los síncopes se dividen en dos. En general, yo tengo un paciente en emergencia con síncope. La pregunta que ustedes harán, ¿es cardíaco o es no cardíaco? Gracias a Dios, los no cardíacos representan más del 70% de casos. Y los síncopes cardíacos representan la tercera parte, 30% de casos. Ahora,
si uno evalúa el síncope, tiene que buscar varias causas. Dentro de ellas, las primeras, si es vasovagal, si es ortostático, si es de origen neurológico, si hay hipersensibilidad del seno carotidio, puede ser metabólico, puede ser psiquiátrico o situacional, ¿no? Ahora, dentro de lo que está en rojo, aquí sí es importante preguntarnos, ¿no? Si este origen del síncope es por obstrucción del tracto de salida del ventrículo izquierdo, por si hay una disfunción aguda del ventrículo izquierdo y una cardiopatía de base, o es secundario a una patología ritmogénica. Entonces, aquí sí hay que preocuparnos. Como decíamos hace un rato, el 30% es de origen cardiológico y el 70% es no cardiológico, y es más o menos lo que se ve en esta diapositiva. Entonces, muchos, después de ver esta noticia, muchos se desmayaron. Miren ustedes la cara de todos estos amigos, pero también hubo otras emociones que probablemente le pasó a este caballero. No fue un síncope, sino la tristeza de haberse perdido el penal. Pero si se hubiese desmayado, sería un síncope de origen situacional. Se vio también que había alguien por ahí que apostó todo su sueldo por Perú y lo perdió todo, y probablemente haya sufrido el síncope después de haber tenido ese resultado. Entonces, muchas veces el síncope debuta en forma aguda, transitoria, súbita, y genera esa cara que tenemos en ese personaje del Chavo del Ocho. Pero en general, los síncopes lo vamos a clasificar en cardiogénico y no cardiogénico. Si hablamos de cardiogénicos, nos tenemos que preguntar si estamos frente a una arritmia, si estamos frente a una cardiopatía estructural, o si estamos frente a una obstrucción del tracto de salida del ventrículo izquierdo. Si es una bradiarritmia, estaremos pensando en bloqueos, ¿no? Bloqueos a nivel del nodo, o bloqueos a nivel del nodo sinusal, o bloqueos a nivel del nodo auriculoventricular. Si es un ataque arritmia, veremos si es un ataque supraventricular o ventricular. Y si es una cardiopatía estructural, probablemente estemos frente a una estenosis aórtica, una miocardiopatía hipertrófica, un taponamiento cardíaco, etc. Ahora, tenemos síncopes reflejos o mediados neurológicamente. Dentro de ellos tenemos a los vasovagales, usualmente desencadenados por descarga adrenérgica, por ortostatismo. Recuerden ustedes el típico caso del soldado o del alumno que está todo el día parado y súbitamente se desmaya. Situacional, relacionado a la tos, al estímulo gastrointestinal. En general, si yo, por ejemplo, les digo que toda la promoción se jaló y ya se va a quedar con 0,5, probablemente muchos de ustedes tengan este síndrome. Lo otro es el síndrome de seno carotidio, que es por estimulación del mismo. Hay formas atípicas que son muy poco frecuentes. Y el otro es la hipotensión ortostática. Usualmente se ve la hipotensión ortostática en pacientes diabéticos, en pacientes que usan vasodilatadores, en pacientes que usan diuréticos, o hipovolemia, ¿no? Por ejemplo, un paciente que está deshidratado, está con diarrea o está con hemorragia, tiende a hacer síncope y desmayarse. Entonces, para nosotros es muy importante que ustedes distingan entre un síncope cardiogénico y un síncope no cardiogénico. Entonces, un síncope de origen cardiogénico usualmente está asociado a pacientes mayores de 60 años, usualmente son varones, pero también puede haber mujeres. Pero lo más importante es que hay antecedentes de enfermedad cardiovascular previa, sea una cardiopatía isquémica, sea una cardiopatía estructural, fuera una arritmia, o un paciente con fracción de eyección ventricular izquierda muy disminuida. Está asociada al ejercicio. Aquí, por ejemplo, no es el que el paciente se para desmayando cada rato, los síncopes no son tan seguidos, pero sí hay. Al examen físico ustedes van a encontrar un riesgos cardíacos, probablemente si es bradicárdicos, de baja densidad, de baja intensidad, etcétera. Pueden estar asociados a muerte súbita familiar. O, por ejemplo, si yo tengo, por ejemplo, un paciente que tiene antecedente de Fallot y se desmaya, ese es lo más frecuente que tenga un síncope. Ahora, del síncope de origen no cardíaco, es decir, los más frecuentes, usualmente más frecuente en pacientes jóvenes, no hay antecedente de enfermedad cardiovascular. Usualmente estos síncopes se dan en bipedestación, a diferencia del síncope de origen cardíaco, que es en supino. Acá va a estar acompañado de prodromos. Alguna vez el paciente tiene náuseas, ve lucecitas, bochornos.
por ejemplo, está desencadenado por algún gatillo. En este caso podría ser la deshidratación, el dolor, el uso de algunos medicamentos, por ejemplo, en pacientes geriátricos puede ser, ¿no? O en pacientes que usen beta bloqueadores que podrían condicionar esto. Hay algunos pacientes que se desmayan en el momento de la tos por estimulación vagal. Hay pacientes que se pueden desmayar al momento de ir a los servicios higiénicos y cuando están defecando y hacer una maniobra de Valsalva y sincopearse. Usualmente los síncopes de origen no cardíaco están asociados a episodios recurrentes. Entonces, eso es importante, reconocer un síncope de origen cardiogénico y uno de no cardiogénico. El otro es, ¿qué pacientes con síncope son de alto riesgo? ¿Y para qué me sirve qué pacientes determinar si es alto riesgo o no? Porque los pacientes con síncope de alto riesgo, esos tienen que hospitalizarse. Básicamente, los síncopes de origen cardiogénico sí o sí se tienen que hospitalizar y son considerados de alto riesgo. Por ejemplo, isquémicos, coronarios, que tengan insuficiencia cardíaca, miren, que tengan QT largo. En general, los pacientes con cardiopatía, sea estructural, sea ritmogénica o sea obstructiva, esos se consideran de alto riesgo y se tienen que hospitalizar. Entonces, cuando yo evalúo un síncope, si es de origen cardíaco, se van a dividir en tres grupos grandes: causa rítmica, causa estructural y causa anatómica. Si yo, por ejemplo, evalúo un paciente con arritmia, si evalúo un paciente con arritmia, estaré pensando frente a qué situación estoy. Si estoy frente a una bradiarritmia, estoy en una bradicardia sinusal, frente a un bloqueo auriculoventricular. O puede pasar el otro, ¿no? Que esté frente a un ataque arritmia. Esta puede ser ventricular o supraventricular. Las arritmias, dentro de los síncopes, de los síncopes cardíacos, es la primera causa de síncope. Si obviamente si tienen este trazado en el electrocardiograma y vienen con síncope, esa es la causa del síncope. Esto es una taquicardia ventricular. Si ustedes ven esto, probablemente el paciente ya se sincopeó. Este es de otro paciente, igual que este paciente hizo una taquicardia ventricular y tuvo síncope. O si estoy frente a un paciente con bloqueo de segundo grado, MOVIS 2 o un bloqueo AB de tercer grado, esto es causa de síncope de alto riesgo de origen cardiogénico. Igual modo esto, o si yo tengo enfermedad no tengo una pausa sinusial bien marcada, esto es también síncope cardiogénico, un bloqueo de tercer grado. El síndrome de Brugada, que es un síndrome que ya cada vez se hace más frecuente, causa arritmia ventricular. El típico patrón del síndrome de Brugada es en silla de montar, miren ustedes, parece un bloqueo de rama derecha y tiene un patrón típico en silla de montar en V1 y V2. Si están frente a ustedes, miren ustedes, este es un paciente coronario, este es un infarto extenso. Tengo supradesniveles del ST en V2, V3, en todas las precordiales. Obviamente, si hace un síncope, el síncope es de origen cardiogénico secundario al infarto de miocardio. Entonces, puedo tener también síncopes de origen estructural. Entonces, la patología estructural que genera síncope, jóvenes, es, por ejemplo, una estenosis aórtica severa. Pero, por ejemplo, así más o menos ustedes recuerden que tenemos la famosa triada de la estenosis aórtica: síncope, disnea y angor. Ahí está. Si tengo un paciente, una causa de síncope cardiogénico estructural puede ser la cardiopatía hipertrófica, el mixoma auricular, la disección aórtica. En general, cualquier situación que desencadene síncope y tengamos estas características. Este es un paciente con cardiopatía hipertrófica. Miren ustedes qué tan grueso está el corazón, no permite un buen llenado y algunas veces puede obstruir el tracto de salida del ventrículo izquierdo y evitar que salga la sangre, y de esta manera disminuye el gasto cardíaco. O puede ser que tenga un mixoma y ese mixoma esté obstruyendo la luz también de la salida y eso puede condicionar problemas. Entonces, yo evalúo si el paciente tiene un síncope cardíaco o tiene un síncope no cardíaco. Gracias a Dios, como les digo, el síncope cardíaco no es el más frecuente, representa alrededor del 30% de todos los casos. Luego tengo los síncopes reflejos o no cardiogénicos.
Dentro de ellos tenemos al síncope vagal, vasovagal, situacional, por hipersensibilidad del seno carotidio y las situaciones atípicas. Muy bien. Cuando hablemos de los síncopes reflejos, usualmente estos son secundarios a alteraciones autonómicas. Recuerden, por fisiopatología habíamos dicho que las dos causas importantes, fisiopatológicamente hablando, del síncope es la pérdida, el bajo gasto, el bajo gasto y la pérdida del tono. Entonces, si yo me recuerdo de esto, disminución súbita del gasto cardíaco, pérdida del tono vascular. La mayor parte del síncope de origen cardíaco es esto, disminución del gasto cardíaco. En cambio, los síncopes de origen neuromediados o no cardiogénicos están en relación directa a pérdida del tono vascular. Entonces, es muy importante esto. Por ejemplo, puede haber una vasodilatación extrema y eso me genera disminución del tono vascular. A su vez, esa vasodilatación extrema disminuye mi gasto cardíaco y completo los dos mecanismos fisiopatológicos del síncope. Yo, por ejemplo, tengo acá un paciente con síncope. Usualmente este paciente pueden hacer súbitas elevaciones de la presión arterial y una caída y me generan toda esta condición. Ahora, una cosa importante, el síncope vasovagal se desencadena ante emociones y ortostatismo. Sudoración profusa se presenta, náuseas, palidez, y están asociados a bradicardia o ambas. Hay un componente vasomotor, hay un componente cardioinhibidor y hay un componente mixto. En general, fisiopatológicamente hablando, eso describe un síncope vasovagal. Puede haber síncopes situacionales, sí, ¿no? Secundario a un esfuerzo tusígeno intenso, postmisional o postdefecación. Hay pacientes que hacen un broncoespasmo y tienden a desmayarse por esa situación que estamos mirando. Hipersensibilidad del seno carotidio puede asociarse a pausas. Es que al haber la estimulación del hipersensibilidad del seno carotidio, la presión tiende a caer más allá de los 50 milímetros de mercurio, por lo tanto disminución del gasto cardíaco, hipoperfusión cerebral y eso condiciona el síncope. El otro es el síncope neurológico, que gracias a Dios también no representa menos del 5%. Secundarios a migraña, convulsiones o un ACV. Muy bien. Entonces, ¿qué yo hago cuando un paciente llega a emergencia? Llega con trastorno de la conciencia. Entonces, yo tengo que definir, ¿es un síncope o no es un síncope? Por ejemplo, viene con trastorno de conciencia y tiene focalización, viene con hemiplegia, eso deja de ser un síncope. Recuerden que por definición el síncope es pérdida transitoria con recuperación completa. Entonces, cuando yo sospecho de un síncope, tengo que hacer la historia clínica, a ver si tiene cardiopatía de base, la edad, etcétera. Tengo que hacer un examen físico adecuado y todo paciente tiene que tener un electrocardiograma. Entonces, si yo ya tengo la certeza de lo que ocasiona el síncope, lo trato. Y a la vez tengo que ver, estratificar riesgos. Vimos hace un rato los síncopes de alto riesgo, para ver qué voy a hacer con este paciente. Si es un joven, una persona joven de 20 años, que porque se sacó mala nota en el curso de cardiología se desmaya, no hay problema, ese paciente es de riesgo bajo. Sin embargo, si es un paciente de 70 años, cardiópata, coronario, que se sufre un síncope, ese es un síncope de alto riesgo. Entonces, esa es la diferencia. Entonces, eso es importante, estratificar el riesgo para saber si no todos los síncopes se quedarían hospitalizados. Los síncopes de alto riesgo tienen que ser hospitalizados. Entonces, la pregunta que sale de esto es de ¿cuándo hospitalizamos un síncope? El síncope se hospitaliza cuando es de alto riesgo. ¿Cuáles son los de alto riesgo? Los síncopes de origen cardiogénico. Si estamos frente a un paciente con alguna condición arrítmica, por ejemplo, si el paciente tiene un marcapaso y se desmaya, es porque este marcapaso está funcionando mal. Lo hospitalizamos. Si el paciente tiene un ataque cardiovascular, tiene un bloqueo auriculoventricular, etcétera, esto también es indicación de hospitalización al síncope. Si yo tengo una cardiopatía estructural, por ejemplo, tengo un paciente con estenosis aórtica severa que se desmaya, tiene que hospitalizarse.
Si tengo un paciente que tiene disección aórtica, tiene una disfunción protésica, tiene una válvula que ya no está funcionando, tiene estenosis aórtica, tiene isquemia cardíaca y si es sincopea, igual tiene que hospitalizarse. En este caso, este síncope probablemente sea debido a que este paciente tenía un derrame pericárdico masivo y esto condicionaba taponamiento cardíaco. Ahora, otras causas para hospitalizar a un paciente. Puede ser que el paciente tenga pérdidas y tenga un bajo gasto cardíaco. ¿Y eso por qué? Podría ser por una anemia severa, por un sangrado gastrointestinal difuso. Puede haber una injuria traumática severa y anormalidad de signos vitales. Este paciente también tiene que hospitalizarse. Muy bien. Entonces, cuando yo evalúo un paciente con síncope, que sea la historia clínica, hay que ver los antecedentes, el examen físico, ver cómo están los pulsos, cómo está la presión, si tiene arritmia, no tiene arritmia. Y en base a eso, más del 50, casi el 50% de los casos llegan a un diagnóstico. Siempre debe tener un electrocardiograma de base. Hay que ver qué fármacos usaba. Por ejemplo, si es un anciano, los ancianos tienen problema de polifarmacia, ¿no? A veces usan antihipertensivos, beta bloqueadores, diuréticos, y eso condiciona que pueda tener síncope estos pacientes. Entonces, dentro del arsenal, del arsenal diagnóstico, todo paciente tiene que tener un electrocardiograma. Pero a medida que yo voy avanzando, ya puedo ver, ¿no? Si tiene una radiografía de tórax, un ecocardiograma, ver si ya le puedo poner un holter, u otros estudios para poder buscar la causa del síncope. Siempre no se olviden, un paciente debe tener un electrocardiograma de base. En este caso, era un paciente que tenía Wolff Parkinson White, miren el PR corto, que hizo una taquicardia supraventricular que le condicionó síncope. Siempre una radiografía para ver si hay cardiomegalia, si hay un derrame pericárdico. En este caso tiene dextrocardia, acá una cardiomegalia severa. De igual modo, miren esta cardiomegalia severa que tiene, probablemente tenga algo más este paciente. Siempre un ecocardiograma para descartar si tiene estenosis aórtica severa, si tiene una cardiopatía hipertrófica, si tiene alguna cardiopatía estructural que condicione el síncope. Entonces, yo tengo que tener siempre a la mano un ecocardiograma cuando yo estoy pensando básicamente en los síncopes de etiología cardíaca. Lo otro es un dispositivo que nos permita grabar los latidos durante más de 24 horas. Y esto les harán los dispositivos tipo Holter. Nosotros tenemos usualmente esos dispositivos que graban los latidos entre 24 y 48 horas, pero ahora hay otros dispositivos que tienen más duración. Nosotros tenemos esto, que son dispositivos de 24 horas, pero hay otros dispositivos también que pueden durar días, semanas, incluso por meses, para descartar si es que durante esos meses, esos días, el paciente vuelve a tener otro episodio sincopal y registrar si está asociado o no a una arritmia. Entonces, el Holter no es más que un dispositivo que se coloca en el pecho y tiene una grabadora y eso guarda los latidos durante 24 horas para ver en qué momento el paciente hace los bloqueos o qué tipo de arritmias se está haciendo durante las 24 horas. Por ejemplo, este era un paciente que estaba haciendo taquicardia supraventricular, o este también, que por ratos hacía taquicardias ventriculares, hacía extrasístoles en general. Ahora hay dispositivos que incluso se pueden monitorizar y conectándose al celular o por Bluetooth. Hay tantas aplicaciones ahora. Tenemos el smartwatch que puede detectar fácilmente los latidos cardíacos en los 24 horas y determinar si ustedes son fibriladores o no son fibriladores o hacen arritmias o no. Esto es un método simple que ayuda bastante a documentar las arritmias. Aunque ahora hay dispositivos un poco más ya grandes, por ejemplo, son dispositivos que no se usan muy frecuentemente, pero cuando uno quiere buscar detectar arritmias en más tiempo, ya le ponemos estos dispositivos. Este dispositivo se pone debajo de la piel y eso lo dejamos por semanas y eso nos va a grabar los latidos durante todo ese tiempo y ver si hacen arritmias o no hacen arritmias. Lo otro es un poco más ya, un poco más, eh, sofisticados son los estudios electrofisiológicos para desencadenar arritmias. ¿De acuerdo? Ahí estamos. Son estudios electrofisiológicos. Otra prueba importante que se hace es la prueba de basculación corporal, que es el TIL test.
El TIL-test nos ayuda en el diagnóstico de síncopes no cardiogénicos para determinar si nuestro síncope es neuromediado, es decir, se cambia la paciente o al paciente de posición. Y recuerden ustedes que cuando uno no cambia de posición, se activan los mecanismos reflejos de compensación para mantener la presión arterial adecuada, el tono vascular, etc. Entonces uno va midiendo y algunas veces al cambiar de posición el paciente tiende a desmayarse y eso es el famoso TIL test. Tenemos síncopes recurrentes, pacientes de alto riesgo, respuesta vagal, o hay síncopes inducidas por el ejercicio. Usualmente esto se hace bajo esas condiciones. Entonces, lo ideal es que se haga estos estudios, ¿no? Básicamente lo que yo busco en estos estudios es inducir la caída de la presión arterial y la frecuencia cardíaca, de tal modo que yo pueda identificar que estos síncopes que yo estoy viendo son asociados a causa neuromediada. Entonces, miren jóvenes, en estos 30 minutos que hemos hablado de síncope, la idea es, primero, recordar alguna cosa importante. Espero que los que estén escuchando la charla puedan recordar la definición. Esto es muy importante. Pérdida transitoria de la conciencia debido a hipoperfusión cerebral global pasajera, se caracteriza por ser de comienzo rápido, duración corta y de recuperación espontánea completa. Eso es uno. Las causas más frecuentes de síncope, recuerden que esas causas más frecuentes de síncope son estas. Segundo, ¿cómo enfocar un síncope? Síncope cardiogénico o no cardiogénico. Recuérdense de estas causas. Muy bien, y determinar si estoy frente a un síncope de origen cardiogénico o no cardiogénico. Y la pregunta es, ¿a qué pacientes se hospitaliza? A los pacientes considerados de alto riesgo. Es muy importante eso, jóvenes, si no, no vamos a poder manejar. Y de los cardiogénicos, recuerden ustedes que los cardiogénicos se dividen en 3 grupos. Los estructurales, los arritmogénicos, ¿no? Y de causa anatómica, ¿no? Por ejemplo, arritmogénica es bradio, taqui, estructural, y anatómica podría ser una cardiopatía congénita. Muy bien. Tratamos de hacer las charlas lo más didácticas posibles para que ustedes puedan entender y enfocar a su síncope. Recuerden, el síncope es una de las causas más frecuentes de evaluación por emergencia. ¿De acuerdo? Entonces, a su delegada yo le voy a enviar la charla y cualquier cosa estoy para servirles. Mañana no se olviden que a estas horas estamos haciendo a 11:30 también la charla de cardiopatías congénitas. Ya vamos a estar adelante. No, pericarditis es mañana. Hacemos pericarditis y estar avanzando. Muy bien, jóvenes. Quedo pendientes de ustedes y muy buenas tardes. Gracias, doctor. Buenas tardes. Doctor, una consulta. Dime. ¿Hay alguna enfermedad que tenga síncopes recurrentes? Los síncopes recurrentes son frecuentes en los síncopes no cardiogénicos, los neuromediados. Es el típico paciente que se para desmayando cada rato. Como decía, por ejemplo, hay pacientes, los cardiogénicos no son de desmayarse cada rato, pero cuando se desmayan bien. Los neuromediados son los que pueden tener síncopes a repetición. Entonces, en esos pacientes es el típico paciente que es ansioso, que es nervioso y se para desmayando, ¿no? Usualmente en esos pacientes, ¿cuál es el tratamiento? Es observar, manejar la causa de fondo que esté. Usualmente son neuromediados y para eso usualmente uso el TIL test. Es una buena pregunta, porque muchas veces nos ha pasado eso. Usualmente en pacientes jóvenes. Doctor, una pregunta. Dime. ¿Cómo es el procedimiento para realizar el masaje seno-carotidio? O sea, ¿cuánto tiempo tiene que durar? ¿Y a qué nivel exactamente es que se hace esto? Esa es una buena pregunta también, porque algunas veces lo que nosotros hacemos durante
durante el manejo de las arritmias es hacer masaje carotídeo. Recuerden que tienen que hacer, recuerden que ustedes tienen que hacer un masaje continuo, dicen de 15 a 30 segundos, eso como punto de corte, pero no un masaje bilateral, porque podrían condicionar un síncope. Ya, usualmente a nivel de la carótida, ustedes cogen debajo del cuello con sus dos, tal como está la figura acá, con las dos yemas del segundo y tercer dedo, hacer una frotación relativamente profunda del seno carotídeo y condicionar. Lo que van a hacer ustedes es condicionar pausas y caída de la presión arterial. Ahora, usualmente eso se hace en pacientes que tienen taquiarritmias, ¿no? Ahora, en los pacientes con hipersensibilidad del seno carotídeo podría condicionar un síncope y podrían tener ustedes problemas. Muy bien. Jóvenes, vamos a seguir avanzando con estas clases. Mañana nos ponemos de acuerdo y probablemente el viernes también ya tengamos otra clase. Por favor, delegada, ya le dije al doctor Freddy, pero conversa tú con el doctor, por favor, pues, si no, porque yo ya no le puedo, ya no sé cómo decirle ya para que dé de sus clases. Pero sería ideal que tú también me manifiestes. Mándale un WhatsApp y me mandas la captura para yo conversar con el doctor. Sí, doctor, me respondió y me dijo que el día de hoy iba a hacer su clase, pero no, espero que no se olvide. Hazle recordar, por favor. ¿Ya? Muy bien, jóvenes. Ya, doctor. Que tengan ustedes muy buenas tardes. Mañana nos encontramos 11:30. Buenas tardes, jóvenes. Hasta luego.